Floricanto.digital presenta. Hasta terminar hoy con todo este tema de la divinidad de Jesús. Jesucristo obra como Dios, o sea, no solamente es Dios, porque Él lo dijo, sino que Él obra, actúa como Dios mismo. Lo prueba la doctrina que enseña, ante todo, la excelencia de esta doctrina, tan hermosa, tan fuera de sí, comparada con todas las enseñanzas que se puedan haber dado con otros teólogos. Una enseñanza de esta naturaleza, los mismos que la escuchaban decían, nadie ha hablado como este, o sea, llamaba la atención poderosamente, y eso nos está hablando de que esta persona que está enseñando no es un hombre. Jesús enseña su doctrina en su propio nombre. Esa es otra de las características con respecto. Yo no puedo decir, yo esto lo enseño porque en mi nombre, esto es una enseñanza mía y propia mía. No, yo lo saco de la iglesia, no saco nada nuevo. En esto estamos siguiendo a Hilaire, la religión demostrada. Entonces, pero él sí enseña en su nombre y se coloca entre los doctores y legisladores, los profetas. Enseña como Dios, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso no lo dice ningún ser humano, y si alguno lo dice, se le ríen, ¿verdad? Porque ¿quién es la verdad? Uno puede tener la verdad en algo, pero ser la verdad, el camino, la vida misma, no. Pero él sí lo decía. No dice como los moralistas, voy a indicarles el camino, sino que dice, yo soy el camino. No dice como los sabios, voy a enseñar la verdad, sino que dice, yo soy la verdad. No dice como los legisladores y profetas, hallaréis la vida en mis leyes y en mis relaciones, sino que dice, la vida soy yo mismo. Él no es un camino, sino el camino. No es una verdad. Es toda la verdad. No es la vida ni parte de la vida. Es toda la vida y la única vida. Así se presenta Él. Él habla de la Santísima Trinidad como otro lo haría de su propia familia, con tanto convencimiento, con tanta claridad y con tanta profundidad a la vez. Él habla del paraíso como si fuera su casa. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno se da cuenta. Por eso abrían los ojos los que escuchaban a Jesús. La verdad le es familiar a Cristo. Jesús es a la vez el doctor más elevado y el más simple que haya. Porque le entienden todos. Sabe cautivar a los niños, a los pobres, a las mujeres del pueblo, lo mismo que a los doctores de Israel, que le llama la atención escucharlo cuando él solo tenía 12 años. Él dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Es decir, eso no lo dice nadie, solo Dios dice eso. Bien, con esto nos vamos dando cuenta, cuando leemos los evangelios, que Él es Dios, además de haberlo dicho, de haberlo probado con milagros. Además están estas cosas que estamos viendo aquí. Él prueba que es Dios por sus profecías también. Lo que está por venir no lo puede saber nadie, sobre todo cuando es contingente, es decir, que puede suceder o no porque entra la libertad del hombre. Y aquí Cristo sabe incluso lo que va a suceder con la libertad de los hombres. Le dijo, San Pedro le dice, Señor, daré la vida por ti. Te aseguro que esta noche me negarás 3 veces antes que cante el gallo, etc. Esto muestra que es Dios, claramente.
Pero esto de las profecías ya lo vimos, ¿no es cierto? Todo como se fueron cumpliendo. Al contrario de los otros profetas, Jesús jamás emplea la siguiente fórmula. ¿Ha dicho el Señor? No. Yo lo digo. Yo lo digo. Yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Ese yo soy es teológico, ¿verdad? Es el ser mismo. Él prometió resucitar después de muerto. Prometió que iba a subir al cielo y que iba a enviar el Espíritu Santo. Prometió que una vez elevado en la tierra, es decir, una vez que estaba de ser crucificado, todo lo iba a atraer hacia él, toda la historia. Prometió que su evangelio sería predicado en todo el mundo, y esto se cumplió. Y que su iglesia fundada sobre Pedro iba a subsistir para siempre. Hasta hoy está la iglesia. Además, la santidad de Jesús prueba que Él era Dios. ¿En qué consiste la santidad? Consiste en cumplir todos los deberes para con Dios, para con el prójimo, para consigo mismo y en particular cumplir y practicar todas las virtudes. Renunciar a sí mismo, consagrarse a la gloria de Dios y al bien del prójimo. Abrir y ampliar y dilatar el corazón con el amor a todos los hombres. Esto es la santidad heroica. Y todo esto lo ha hecho perfectamente bien Jesús, que ha renunciado a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ha practicado todas las virtudes en todas las situaciones más difíciles, sobre todo la virtud más difícil que es la paciencia. La más difícil, según Santo Tomás, es la paciencia. En los momentos más difíciles, mantenerse en algo a pesar de las contrariedades. Practicó el amor en grado supremo porque dio la vida por aquellos que ha amado, por amor al Padre y de los hombres. Fue el sacrificio más heroico que pudo haber hecho por nosotros. Eso queda perfectamente expresado. Él dice, todo cuanto posean, désenlo a los pobres. Y con esta palabra, con esta expresión, muchísimos religiosos dejan todo para seguirlo a Jesús sin tener bienes propios. El maestro añade, no temáis a los que matan el cuerpo y millones de mártires mueren por él. El maestro sigue, amad a vuestro prójimo, lo que hicieres al menor de estos pequeños lo hacéis conmigo. Y una multitud de héroes de la caridad como Madre Teresa de Calcuta y tantos en la historia de la Iglesia que se han desvivido por los pobres. Conclusión, Jesucristo obró como Dios. Aparece en sus milagros su poder infinito. La ciencia infinita caracteriza su doctrina y sus profecías. Una santidad divina resplandece en su vida entera. Luego Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios porque penetra los espíritus con la profundidad infinita de su doctrina. Es doctor de los doctores. Jesucristo es Dios porque conoce y revela el futuro con una gran certeza y claridad que no son propias de ningún hombre sobre la tierra. Jesucristo es Dios porque conmueve los corazones con la infinita santidad de su vida. Él es el santo de los santos. Jesucristo murió también como Dios, y esto es impresionante. También murió como Dios. Todo lo hizo como Dios. Eso es lo que estamos viendo. Pero también murió como Dios. La muerte de Jesús es la muerte de un Dios. Al verlos, el centurión romano exclamó, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Algo vio. Pero además, quiso morir en el suplicio de la cruz para mostrar el exceso de amor que nos tenía. Él murió porque quiso morir. Si Él muere porque no le queda otra que morir, entonces no es Dios, porque todo eso le pasa a todos los hombres. Pero Él murió porque quiso morir. Eso sale de lo común de todo hombre. Nadie me quita la vida, dice Él, yo la dejo libremente. Tengo el poder de tomarla y de darla, de volverla a tomar.
Señor de la muerte, Jesús habla de ella con toda tranquilidad, como de una circunstancia de su vida. Habla con tranquilidad, habla con firmeza de la muerte, con una gran confianza. Él decía, miren que voy a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes, lo van a matar, lo van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Todo lo decía de antemano. Eso no lo hacen los hombres. Él murió cuando Él quiso morir, en el momento que Él quiso. Él fijó la hora, porque más de una vez los judíos lo querían matar, lo querían apedrear, y dice la Escritura, no era su hora aún, no había llegado su hora. Pero cuando llegó la hora, Jesucristo dijo, esta es la hora del poder de las tinieblas. Ha llegado ahora la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Ahí sí, pero llegando la hora que Él estableció. Murió como quiso morir. Él nombra con anticipación a sus verdugos, descubre al traidor que le va a entregar y lo persigue para que se convierta, no para que no lo entregue. Porque después que lo entregó, con un beso, le dio su última posibilidad. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por último, la muerte de nuestro Señor va acompañada de milagros que no sucede con ningún hombre de la tierra. El velo del templo se rasga, la tierra tiembla, las rocas se parten, los muertos resucitan, el sol se oscurece, las tinieblas invaden toda la tierra. Eso no pasa con ningún hombre de la tierra cuando lo matan. Este fenómeno sobrenatural fue consignado por los archivos públicos del Imperio Romano. Ya Tertuliano, año 160, invoca su precioso testimonio y el mártir Luciano decía a los emperadores, si yo creo en la divinidad de Jesucristo y vosotros deberíais creer también, de acuerdo con vuestros propios anales, lo tienen ustedes escrito en sus anales. Abridlos y hallaréis que en tiempos de Pilato, cuando Cristo sufrió en pleno mediodía, las tinieblas desalojaron la luz. O sea, hace alusión al acontecimiento de la naturaleza que había pasado con Jesús. Ahora, no solo murió como Dios, que quiere decir que murió cuando Él quiso, como quiso, del modo que quiso y designando a los verdugos que quiso, y dio la vida cuando Él quiso y la volvió a tomar, sino que también resucita como Dios. ¿Por qué resucita como Dios? Porque resucita por Él mismo. Lázaro no resucitó por sí mismo, si no sería Dios, porque sería dueño de la vida. Cristo lo resucita, ¿verdad? Pero Cristo se resucita, y ese es el tema. Él se volvió a dar la vida por su propio poder. Por eso Él dijo, tengo el poder de volverme a dar la vida. La resurrección de Cristo es un hecho de muchísima certeza, no es que hay duda, ¿eh? En la época de Cristo no había absolutamente ninguna duda, ni siquiera de los judíos, ni de los romanos que pagaron para que digan que se los robaron los apóstoles. No había duda alguna de la resurrección de Jesús. Él anunció claramente su resurrección a los judíos para probar que era Dios. La creencia en la resurrección de Jesús es lo que más ha contribuido al establecimiento y a la propagación del cristianismo. Los primeros mártires morían porque Cristo había resucitado, porque lo vieron, dieron testimonio a los que lo vieron también muriendo. Jesucristo anuncia su resurrección como prueba de la divinidad, porque los escribas, los fariseos le habían preguntado a Jesús, Maestro, quisiéramos verte hacer un milagro, a fin de que todos puedan creer, para que viendo el milagro crean y ya está. Le respondió Jesús, esta generación mala y perversa pide una señal, pero no se le va a dar otra señal que la señal de Jonás. Así como él estuvo en 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena o del cetáceo, así 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre y luego resucitará. Esa es la señal que les doy, la resurrección, claramente. Jesucristo reina como Dios también. Reina en la inteligencia por la fe. Está en el entendimiento de todos aquellos que creen en Él, por la fe.
está en el entendimiento de los hombres. Por eso gobierna también a los hombres. Está en el corazón de todos los hombres a través del amor. Está también en el alma de todos los cristianos por la gracia. Y ya 20 siglos. Eso muestra que Él es Dios también. Jesucristo se sobrevive como Dios. Si Él sobrevive como Dios, ¿cuál es la prueba de que Él sobrevive como Dios? Es decir, en la tierra, ¿no? En el mundo. Lo hace a través de su iglesia y de la Eucaristía. La Eucaristía está viva. Hay sacerdotes para consagrarla. ¿Y de dónde salen los sacerdotes? Los obispos lo ordenan. ¿Y de dónde salen los obispos? De los sucesores de los apóstoles que le fueron imponiendo sus manos. Es decir, que hasta el día de hoy está viva la iglesia y está viva la Eucaristía. Y Cristo se prolonga en la Eucaristía y en su iglesia. Evidentemente que se trata de la Iglesia Católica, la única sociedad cristiana que se remonta al siglo I, que la fundó Jesucristo sobre los apóstoles. Hay una sola iglesia, única. El Concilio Vaticano I tiene razón cuando dice: la Iglesia por sí misma, con su admirable propagación, su santidad eminente y su inagotable fecundidad para todo lo bueno, con una unidad católica y su inmutable estabilidad, es un gran motivo de credibilidad. La Iglesia lleva consigo el testimonio irrefutable de su misión divina. Bien, ¿qué conclusión sacamos de todo esto nosotros? Si sabemos que Cristo es Dios, no solamente porque lo dijo, porque obró milagros que solo Dios lo puede hacer, sino también que vivió, murió, resucitó y está en el cielo como Dios y dejó la iglesia como testimonio, la Eucaristía. Es irrefutable la divinidad de Jesucristo. ¿Qué sacamos como conclusión? Que todo lo que me ha enseñado es verdad. ¿Y qué me ha enseñado? Me ha enseñado la vida eterna. Eso es lo más grandioso. Vamos a resucitar también con el cuerpo. O sea, nosotros no estamos hechos para la muerte. Y el que lo cree de verdad tendrá vida eterna. El que no lo cree de verdad no tendrá vida eterna. Porque creerlo de verdad es poner por obra todo lo que Dios pidió. Y también nos enseña a que no puede haber más de una religión. Porque Cristo no deja la confusión en las personas. Si Él es la verdad, dice yo soy la verdad, no puede entonces Él establecer varias religiones, que me da lo mismo cualquiera. No, Él murió por una sola, la única, que contiene todo el depósito de la fe. Y fundó esa única iglesia sobre Pedro, hay un solo Pedro. Y entonces en eso tenemos que aprender. Cuando viene y nos dice, no, pero todo es igual, todo mentira. Eso te lo dice el maligno. ¿Por qué? Porque no quiere que te confieses, que recibas la Eucaristía, no quiere que confíes y creas en los sacerdotes, en la Santísima Virgen, claro. Te sacan todo lo principal. La Iglesia Católica es la única que tiene la Eucaristía. La Iglesia Católica es la única que tiene la gracia santificante. La Iglesia Católica es la única que tiene la Santísima Virgen María, como Madre nuestra también. Es la única que tiene el sacramento de la confesión que te perdona los pecados de verdad. Cuando te mueres con el pecado mortal, quedas muerto a la gracia de Dios. La Iglesia Católica es la única que tiene una cabeza establecida por Cristo, que es el Papa. La Iglesia Católica es la única que te enseña y la única que transmite el conocimiento cierto de que Dios inhabita, vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el alma del justo. Eso no te lo enseña ninguna fe, ninguna religión, nada. Entonces es como si todo esto que yo les estoy diciendo, no, me da lo mismo. Jesús dice, si quieren creer en eso, sí pueden creer, que yo estoy dentro de ustedes. Bueno, si quieren creer, crean. Si no, lo mismo, podemos creer al musulmán. Que la Eucaristía, que yo estoy en la Eucaristía, bueno, sí, si alguno quiere creer en eso, si ustedes no creen, no importa, yo los amo. O sea, no, porque si yo ando en la mentira, no puedo amar. ¿Por qué? Porque no se puede amar lo que no se conoce, ¿verdad? Y la mentira no me lleva a ningún conocimiento cierto de nada, sino al contrario, a lo que no es cierto. Entonces no puede surgir el amor. De una mentira no puede surgir el amor, sino del conocimiento de la verdad. Nadie ama lo que no conoce. Cuando ese conocimiento es cierto, surge el amor.
Si es falso, surge el fanatismo o cualquier otra cosa que no sea el amor, porque el amor no sigue sino al verdadero conocimiento. Entonces, por eso que es importante la doctrina verdadera de Cristo. Porque si yo no tengo la verdadera doctrina de Jesús, no voy a tener el verdadero y único amor que existe. Si Jesucristo es Dios, es evidente que la religión por Él establecida es divina. Es la única verdadera, la única querida por Dios, la única que exige a todos los hombres, es la única que exige todo. Las demás, bueno, si quieres, no, todo. La única que puede llevarnos al cielo. Todas las enseñanzas de Jesús, los dogmas, los preceptos, deben ser aceptados en su totalidad, puesto que son manifiestamente divinos. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si yo le creo a Jesús solo por la mitad, no le estoy creyendo. Si yo le digo a alguien, mire, yo soy hijo de mi mamá, que se llama Etelvina, y hermano de Raúl, que es mi hermano, un hermano tengo, se llama Raúl. Y me dice alguien, sí, yo te creo que eres hermano de Raúl, pero no te creo que eres hijo de esa mamá que tú dices. Entonces ya no me cree. Si me cree la mitad, no me cree. Con algo que no me crea, a mí tiene un concepto de mí equivocado, soy un mentiroso. Con una sola cosa que yo haya dicho y no me la cree, ya yo no soy la persona que dice la verdad. Si yo hago lo mismo con Jesús, le creo todo, pero no, en esto, el aborto no. No eres cristiano. Mentira, porque tú crees lo que a ti te cae bien, lo que a ti te parece que está bien, pero no le crees a quien te está diciendo las cosas, ni siquiera lo que te dice, ni a quién te lo dice. Lo que te dice sacas solo una parte. Bien, entonces no estás creyendo todo lo que te dicen, pero tampoco le estás creyendo a quien te lo está diciendo, que es Jesús. Si yo digo, no, bueno, yo todo sí lo creo, pero bueno, no, yo me confieso solo con Jesús. Yo la confesión no, pero todo lo demás sí, la Virgen María, hoy como me caen lágrimas cuando pienso en ella, pero yo no me confieso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No le creo a Él, sino que yo establezco la verdad. Yo soy la plenitud de la verdad. Yo sé qué tengo que creer y qué no. Ese es el soberbio. Entonces, o aceptamos a Jesús completísimamente o nada. ¿Se dan cuenta? O sea, cualquiera que me escuche, muchos de lo que me van a escuchar, si me escucharan así hablando, dice, qué exagerado, qué extremista, estos son los extremistas. No, esto es lógica, no es extremismo, es lógica. Si tú no le crees algo, aunque sea chiquitito así a una persona, perdió autoridad ante ti. Si tú le crees todo a Jesús, pero no le crees al menos en un puntito, ese no es Dios para ti. Aunque tú digas que sí lo es, no lo es. No sé si me entienden, que esto es muy importante para mantener nuestra fe íntegra. Hay que mantener la fe íntegra, la integridad de la fe. Hay que creer sin vacilar siquiera los misterios que forman parte de la revelación cristiana, aunque no los entendamos, porque estos misterios se fundan sobre la autoridad infalible del mismísimo Dios, que no puede equivocarse Dios. También no solo no se puede equivocar, no puede engañarte. Esta divinidad del cristianismo también está confirmada por una serie de hechos históricos que también es importante tener en cuenta. La propagación milagrosa de la religión cristiana en los momentos más difíciles, donde uno predica todo lo contrario al mundo sensual, como pueden pensar, el Imperio Romano. Y en un ámbito contra los judíos que perseguían a los cristianos, los gentiles, y el Imperio Romano, lo que sea. Su conservación perpetua a través de los siglos, otro signo. La constancia y el número de los mártires, siguen habiendo mártires. Hace poquito mataron 2 sacerdotes del IBE, conocidos,
Y sigue sigue matando, hay mártires. Lo que pasa es que no se propaga, no se dice, ¿verdad? Pero sí siguen habiendo muchos cristianos mártires, niños pequeños en Siria. Los musulmanes matan a los niños chiquitos, cristianos católicos, los matan, porque quieren solo musulmanes. Entonces se enteran de alguien y lo matan. Nadie se entera de aquí porque son noticias que no salen de esos lugares. Los frutos maravillosos que ha producido en el mundo también. La religión cristiana es obligatoria para todos los hombres hasta el fin del mundo. ¿Qué más podemos decir de la religión católica, de Jesús, verdadero Dios, que lo dice y que le creemos absolutamente todo? ¿Qué cosas nos enseñó? Que Él bajó de los cielos a la tierra, es el Verbo encarnado, que se revistió de nuestra humanidad. No podemos dudar de todo eso. Que sufrió, que murió en la cruz por nosotros, como lo dicen las Escrituras, las profecías, que es el mediador entre Dios Padre y nosotros. Miren, si yo dijera, sí, Cristo que es Dios murió por mí, pero a mí mucho no me interesa. Imagínense. Sí, murió por mí, pero bueno, yo algunas cosas sí le creo. No hay, falta el orden, falta la coherencia de la mente, ¿verdad? Si estoy diciendo que Dios murió por mí, por amor, y yo estoy diciendo, sí, algunas cosas le creo, entonces falta una lógica en mí. Hay que tener cuidado con el razonamiento nuestro también, ¿verdad? Y ser consecuentes. Hay que aceptar todas las enseñanzas de Jesús. Con una que yo no acepto, ya no soy católico. Ya no le creo a Jesucristo. Una nomás que no acepté, ya no le creo. Aunque diga que sí le amo, no le amas porque no crees en Él. Y no le amas de verdad. Es un sentimentalismo, pero la verdad no está en ti. Todo lo que nos enseña es absolutamente verdadero. Bien, la sola cruz basta para probar el credo católico. También hay un tema acá muy lindo. Tengamos en cuenta que hace 2000 años el mundo civilizado era pagano, completamente pagano. Hoy el mundo civilizado es cristiano. Ese paso del paganismo al cristianismo es obra de Jesús, ayudado por 12 apóstoles pescadores. Hace más de 20 siglos que se adora, el mundo civilizado adora a Cristo crucificado, adora la cruz con Cristo. $12 millones de mártires en todas las condiciones y todas las naciones. Durante 300 años, hasta Constantino, se cuentan 20 millones de mártires. 12 millones de mártires, hasta Constantino, hasta que empezó la libertad religiosa. Pero después siguieron los martirios hasta el día de hoy. 20 millones de mártires han seguido su ejemplo, y mucho más que eso, que no conocemos. Dando testimonio de la verdad. Ahora también hay un detalle. Los que verdaderamente, los pueblos que de verdad creen en Jesucristo y viven su doctrina, son pueblos que han resplandecido. En la Edad Media, la Alta Edad Media, llamada así, que la atacan violentamente hoy día, atacan mucho la Edad Media, porque la Edad Media les da una bofetada en la cara a todos estos progresistas de los últimos tiempos que creen que la parte científica es la que hace evolucionar al ser humano y que lo único que vale son los descubrimientos científicos, cuando en realidad la cristiandad se gestó en la Alta Edad Media. ¿Y cuáles son los frutos? El arte y el modo de vida que se llevaba, la organización de una sociedad perfecta. Fíjense en las catedrales, todo el mundo de la pintura, de la música, todo lo más maravilloso se gestó en la Alta Edad Media. Incluso había sacerdotes que se dedicaban a la parte científica. San Benito fue el que rescató toda la cultura con los libros, toda la cultura que fue destruido por los bárbaros. Él rescató todo. Muchos
pero muchísimos sacerdotes han sido científicos también. Eso no se nombra, ¿verdad? Muchos grandes descubrimientos vinieron por sacerdotes católicos, en astronomía, por ejemplo, en biología, en la música también, sacerdotes. Y por el contrario, cuando han sacado a Dios, han destruido al ser humano. Fíjense, todas las ideologías, el marxismo, el liberalismo, la masonería, los pueblos que sacan a Dios del medio terminan con grandes aberraciones. Por ejemplo, México lo ha sacado a Dios hace 100 años. Me refiero del gobierno. Y fíjense las consecuencias, ¿verdad? El aborto, los secuestros, los carteles, todas estas cosas que, bueno, ustedes ya conocen, ¿verdad? La corrupción. ¿Qué nos dice la religión católica? Dice que el hombre ha sido creado en el orden sobrenatural para un fin sobrenatural, y esto lo creemos firmemente. Estamos llamados para la eternidad. El tiempo no termina aquí. Mi alma no termina aquí. Mi vida no termina aquí. Se transforma en el último paso. Cuando nos unimos a Dios, pasamos a una verdadera y única vida que no tendrá fin. ¿Qué más nos enseña esta religión tan hermosa? Que nosotros hemos cometido un pecado en Adán. Adán y Eva fueron los primeros que han cometido un pecado, y eso lo notamos en nuestra naturaleza cuando nos inclinamos al mal. Nos damos cuenta que allí hay algo, pero me lo enseña la fe. Pero el hombre fue rescatado por Jesucristo en la cruz, muriendo por amor, lo dice el credo también. Que tenemos un alma libre e inmortal, también lo dice el credo. Ella me dice que ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, por amor a Dios. Eso sale en el credo también. Hay un infierno eterno, me lo enseña el credo, un cielo también eterno. Jesucristo ha fundado una iglesia infalible encargada de enseñar lo que hay que creer, conservar la fe. Eso me lo dice el credo. Esta iglesia subsistirá hasta el fin del mundo, me lo enseña el credo. ¿Qué más me dice la iglesia? Que el único medio de evitar el infierno y merecer el cielo es creer lo que ella me enseña, hacer lo que ella me ordena. Me enseña a vivir humildemente, castamente, a mortificarme, que respete los bienes, los honores, la reputación de mis hermanos, que me confiese, que comulgue por lo menos durante el tiempo pascual. Hay una serie de normas que Dios nos pone porque es el camino seguro para alcanzar la vida eterna, no hay otro caminito. Hay una narración aquí que la quiero leer. Era en Francia, el día siguiente de las hazañas del 93. Uno de los jefes de la República, que había asistido al saqueo de la iglesia y a la matanza de los sacerdotes, se dijo a sí mismo: ha llegado el momento de reemplazar a Jesucristo. En la Revolución Francesa. Voy a fundar una religión enteramente nueva y de acuerdo con el progreso. Vamos a hacer algo nuevo, ya Cristo está pasado, vamos a crear algo nuevo. Al cabo de algunos meses, el inventor acude desconsolado a Bonaparte, que era el primer cónsul, y le dice: ¿lo creeríais, señor? Mi religión tan linda no prende. Ciudadano colega, responde Bonaparte, ¿tenéis seriamente la intención de hacer competencia con Jesucristo? No hay más que un medio, haced lo que Él. Haceos crucificar un Viernes Santo, tratad de resucitar el domingo y te van a creer. Lapou se llamaba este hombre, de verdad, esto es un hecho verídico. No creyó conveniente aventurarse a tal ensayo. No. Bueno. ¿Alguna preguntita con respecto a lo que estamos enseñando? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración? ¿Va todo bien?
Ok. Es decir, cuando nosotros afirmamos, es muy lindo la fe, ¿verdad? Porque nosotros que estamos estudiando ahora la teología con las hermanitas y los hermanitos, y yo cada vez que lo estudio, cada vez que doy clase, yo me regocijo de las verdades que tengo ahí, porque digo, esto no puede ser de otra manera. Yo parto de que Cristo es Dios, no me puede engañar, de que su iglesia, la iglesia católica es la única iglesia fundada por Él, y entonces uno disfruta de las verdades. Cuando uno está estudiando que lo que va a ser la vida eterna, cómo vamos a ver a Dios cara a cara, cómo va a ser esa visión en el cielo, ¿verdad? ¿Alguien se quedó encerrado? Sí, por lo menos pareciera, ¿no? ¿Cómo va a ser en la eternidad? O por ejemplo, ¿cómo es esa unión del alma con Dios aquí en esta vida? Lo que es la inhabitación trinitaria, lo que es la vida de la gracia, lo que son las virtudes, cómo Dios se prolonga en cada uno de nosotros, cómo está presente en la Eucaristía, cómo la Santísima Virgen nos asiste, el ángel de la guarda, la iglesia, los sacramentos, la Eucaristía, pero también la confesión, la gracia de tener este remedio de salvación, ¿verdad? Y uno se va regocijando, por eso es importante fundamentar nuestra fe. Y también cuando uno lee libros o vaya a estudiar, que todo esté fundamentado, ¿verdad? Porque uno puede leer una cosa ahí larga, no tiene ningún fundamento, tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo nuestro está fundamentado en Cristo y por tanto en las Sagradas Escrituras, bajo la luz del magisterio interpretada, no de cualquier manera, y con la tradición de la Iglesia. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas cosas han apartado, muchísimas cosas diariamente apartan a los hombres de Dios. Diariamente, programas de televisión, opiniones también de los periodistas, de la gente de la calle, nos van apartando de la verdad. Hay que estar luchando para mantenerse firme. Bien, yo preparé hasta aquí nada más, no sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Porque se me acabó el libro, ya ven que no tengo más hojas, no tengo más, no tenía más que es hasta aquí, tengo que imprimir todo lo que falta, ¿verdad? Todo lo que falta, sí, ya no tengo más hojitas. Entonces dije, bueno, a lo mejor llego con esto, voy a tener, pero bueno, no me sobró el tiempo. Así que bueno, yo les propongo hacer algunas preguntas, que veamos un poquito cómo va desde que empezamos con este libro, si de verdad lo van aprovechando, conversar un poquito, hacer algunas preguntas de lo que fuimos viendo. Nosotros, gracias a Dios, vimos todo el catecismo completo, ¿verdad? Yo no sé si los que están acá vieron el catecismo completo. A ver, levante la mano quien está desde que yo empecé a dar clases. No, que no sean los religiosos. 1, 2, 3, 4. 4 perseverantes, 4. Frisidín tiene 4 personas que han perseverado en 5 años. 4. ¡Wow! No, pero 4 que, mire, 4. ¿Y dónde están los? ¿Se acuerdan que éramos como 140, no? ¿No están? Y uno dice, ojalá estén en el cielo, ¿verdad? El día que Dios nos llame, que no solo haya 4. Pero uno también tiene que hacer esta reflexión. Es probable, porque si yo abandono cosas tan simples, lo otro es más complejo. Llevar vida de gracia y luchar contra el pecado en el pensamiento, en el corazón, llevar una familia adelante y un montón de cosas. Es mucho más difícil que venir a la clase, que es un puntito que me permite ayudarme en todo lo demás. Si yo en ese puntito no persevero, ¿y el otro? Porque la vida cristiana no es hacer algo para estar nosotros tranquilos, ¿verdad? Sino para glorificar a Dios. ¡Wow! Ya el viento me está liquidando. Para glorificar a Dios. Es decir, nosotros queremos honrar a Dios y quiero ir a la vida eterna muriendo a mí mismo todos los días. Si yo digo así, entonces hago cosas por Él. Si los que antes estaban y ahora ya no vienen están haciendo algo mejor, bendito sea Dios, buenísimo. A lo mejor están aprovechando este tiempo para estudiar más profundamente, yo no sé. Pero si es solo porque se cansan o se aburren, entonces también empieza a ser delicado.
el asunto, ¿verdad? Por eso que la perseverancia no es algo abstracto, es muy concreto. Si tú perseveras en cada cosita, en las cosas pequeñas, perseverarás en las cosas más grandes. Pero la salvación eterna no es fácil. Morir en gracia de Dios no es fácil. Hay que pedirlo todos los días, hay que luchar, hay que sacrificarse, hay que levantarse, hay que esforzarse. Yo quiero que nos hagamos idea no de un catolicismo que estamos acostumbrados a mirar, sino el verdadero catolicismo. Porque lamentablemente México sufrió algo muy duro, muy duro. Ustedes a lo mejor no conocen bien muchos la historia de México, porque nos han dado una cosa distinta. Se conoce mejor la historia de México fuera de México que adentro de México. Porque los libros oficialistas me dicen cosas que no son auténticas ni verdaderas. Entonces, todo eso hace que uno empieza a caer, porque no entiende nada. ¿Quiénes eran los mártires que está canonizando la iglesia? José Sánchez del Río y tantos mártires que la iglesia está canonizando ahora. ¿Quiénes eran? Eso eran los rebeldes. Eran los rebeldes que me decían cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa. Son los rebeldes. Se rebelaban contra el gobierno y no querían obedecer. Eso, ahí está, nada más. Son mártires. Dieron la vida por Cristo, por defender la fe, por defender la Eucaristía. O sea, porque optaron por Cristo antes que por el mundo, o sea, que les querían quitar la fe, o sea, se cambia totalmente la visión de las cosas. Entonces, si nosotros vamos estudiando, a lo mejor a alguno le despierta el deseo de estudiar de verdad una historia crítica. Vamos a hacer una verdadera historia, vamos a estudiar bien con documentación y bien probado toda la historia de México. Vamos a sacar buenos libros, si es que lo dejan. Porque ha habido intentos y le han terminado. Ha habido intentos de hacer buena historia de México y lo han frenado. Pero siempre hay modo de hacerlo, no hay que quedarse. Porque si yo ilumino a la gente con la verdad, es probable que se conviertan. Si yo las dejo en la mentira, muy difícil que se conviertan. Muy difícil, porque la mentira no convierte a nadie. Y cuando hablamos de verdad, es verdad en todo, no solamente en algunas partes nada más, o algunos aspectos. Cuando hablamos de fidelidad a la verdad, es fidelidad a toda la verdad, bajo todos los aspectos. ¿Qué me quería decir Consuelo? Bueno, nada más un poco, como decía, de que uno ama la verdad que conoce, ¿no? Entonces nada más me cuestiono un poquito si, pensando, ¿no? Como en un China que son 1,000 millones de habitantes, cómo una verdad a la vez tan cercana no puede ser como conocida en un lugar donde haya tantas personas. ¿Qué pasa ahí? No sé por qué me inquieta esa parte. ¿Cómo todavía sigue habiendo lugares tan grandes y que no conocen a Cristo después de 2,000 años? O sea, ¿qué ha pasado? No, bueno, espere, porque en China en China está persiguiendo a muerte a los cristianos, ¿verdad? Hay persecución todavía. O sea, a pesar de todo eso, hay muchos mártires dentro de China y muchos católicos escondidos, pero están así. Y lo más maravilloso es que hay católicos que siguen a pesar de todo el régimen que es durísimo. Pero no porque en China no llegó el cristianismo, ¿verdad? Ni porque haya triunfado, sino que lo quisieron desarraigar y hasta hoy lo quieren desarraigar y no logran desarraigarlo. No es así. Lo mismo en Rusia, pero en Rusia lo que pasó que hubo como una permisión ahora de vuelta que surja el cristianismo, que Putin es cristiano, ¿verdad? Y él practica su fe también, entonces da libertad ahora que Rusia se está levantando en la fe muy fuerte. Pero antes era perseguida también, y aquí también, en México, en España. Te cortaban la cabeza, ¿verdad? Si eras cristiano, católico. Bueno, hacemos un recreíto al menos, 10 minutitos y después si hay alguna preguntita o vemos qué hacemos. Muy bien, entonces para los que recién comienzan, como para los que ya llevan un tiempo más, esta clase, la da el padre, ¿verdad? Se llama La religión demostrada. ¿Él cuántos años estuvo dando catecismo? ¿3 años? Sí, como 3, ¿verdad? El catecismo, a ver, ¿quién conoce el catecismo de la Iglesia Católica? Levante la mano.
de los laicos. Es un libro así de gordo, pero no lo han leído. Ah, ya. Ah, bueno, fíjense que el padre de ese libro que es el catecismo, como su nombre lo dice, es el compendio de la doctrina de la Iglesia Católica. Todo lo que un católico, sea laico, religioso, sacerdote, debe conocer sobre su fe, ¿no? Para ser una persona formada y coherente en la fe, ¿no? Bueno, viene el catecismo. El catecismo ha sido sacado a instancias del Santo Padre y modificado. Y está muy completo, es ahora sí que ya imprescindible que los laicos, mucho más los religiosos, ¿no? De los religiosos ni qué hablar, pero los laicos que lo conozcan porque ahí viene lo fundamental de la fe. Entonces, sobre el catecismo, el padre ha estado dando una formación continuada por 3 años. Todos los que quieran saber, está en el canal de YouTube, ¿verdad? Está todo en el canal de YouTube. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, porque ya no podemos regresar el tiempo atrás, entonces es comprar su catecismo e ir viendo las clases del padre en el canal, porque van por orden, ¿no? Por el orden temático que viene en el catecismo, pues el padre ha dado así sus clases, entonces pueden leer los puntos que él toca y escuchar la clase, y eso les va a ayudar mucho, porque ahora pues obviamente ya no lo va a volver a dar porque ya lo dio. Pero para no quedarse atrás, pueden hacer ese trabajito que les va a servir de mucho y les va a ayudar mucho, porque cuando uno lo va estudiando, pues surgen muchas preguntas, dudas, cosas que hay que reafirmar, que uno hasta a veces ni sabía, ¿no? Ni se daba cuenta, y vivía como uno buenamente cree. Bueno, este libro que tenemos aquí, ¿ustedes lo tienen? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Este libro es un libro muy antiguo. Un libro muy antiguo que se había dejado de editar justamente por su antigüedad y porque, bueno, el eslogan de hoy día es: ya está superado. No, todo lo antiguo ya está superado. Pero resulta que la verdad no se supera, es siempre la misma. Se profundiza, pero no se supera. Entonces, este libro es como un complemento del catecismo, es de un sacerdote francés, el padre Hilaire, y hace, ¿qué es lo que quiere o qué busca hacer el padre Hilaire con este libro? Que nosotros, como católicos, con 5 verdades fundamentales que él nos pone en este libro, sepamos capaces de decir ante una persona de cualquier otra religión, secta o denominación de la que quiera llamarse, por qué nuestra fe es la única verdadera, la única fundada por Dios. En este librito esto nos ayuda a hacer el padre Hilaire. Y este libro, por eso se fundamenta en el catecismo. Primero es el catecismo, esto es como una profundización, pero en 5 verdades, si yo me las aprendo bien, soy capaz de decir ante cualquier persona que me encuentre por qué la religión, con fundamentos de razón, es decir, no con... O sea, a todos ustedes les pasa porque ustedes viven en el mundo, en el trabajo, hay personas que son de otras religiones, sectas, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a platicar con ellos, pues no hay algo en común sobre lo que podamos platicar, no hay algún punto de encuentro porque cada quien cree lo que buenamente quiere creer, ¿verdad? Entonces uno no puede dar argumentos de fe porque ellos van a decir, sí, qué bonito lo tuyo, pero yo no lo creo. y ahí se quedó todo el diálogo y cada quien a su casa. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre Hilaire? Da argumentos de razón, no de fe. Lo que dice es, aunque yo no comparta la fe con el otro, o el otro, no, mejor dicho, aunque el otro no la comparta conmigo, tenemos algo en común sobre lo cual podemos partir para llegar a un acuerdo. ¿Y ese algo en común qué es? ¿La qué? La razón, la cabeza. Cada quien tiene la suya, pero todas son iguales.
Es decir, todos tenemos la misma capacidad intelectiva, todos podemos usar la inteligencia, ¿no? Entonces, con sentidos de razón, con fundamentos, de razón, podemos llegar a un acuerdo sobre qué, sobre cosas que vemos. Entonces, ¿cuál es la primera verdad sobre la cual, esto sí, apréndanselo de memoria porque les va a ayudar mucho, porque al mero momento de estar platicando con alguien no va uno a sacar su libro, ¿verdad? Se va a ver un poco feo. Entonces, si se lo aprenden de memoria, está mejor. Lo primero, Dios existe. Partimos de esa verdad. Si la otra persona dice, no, yo no creo que Dios exista, pues ya. ¿Qué vamos a platicar? O sea, para ti no existe, para mí sí existe. Bueno, o sea, no nos vamos a agarrar aquí, ¿verdad? Entonces, hay que partir. Dios existe. ¿Cómo digo yo? Dios existe porque hay un santo teólogo muy conocido en la iglesia que se llama Santo Tomás de Aquino. ¿Alguien no lo había oído hablar de él? Levante la mano. ¿No habían oído o sí habían oído? Sí habían. Ah, súper. ¿Hay alguien que no haya oído? ¿No? Bueno. Muy bien. Santo Tomás de Aquino, simplemente para retomar un breve resumen, es un teólogo católico del siglo... Madre Magdalena, ¿usted se acuerda? Sí, del siglo XII, por ahí, de la Edad Media. El caso es que Santo Tomás de Aquino es una gran gracia para la iglesia, porque cuando él nació, el gran maestro de la filosofía griega, que era, estaban los tres grandes, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero el mayor, digamos, Aristóteles, había sido traducido al latín, pero interpretado por teólogos musulmanes, ¿no? Entonces, todas las ediciones que se tenían de Aristóteles en latín venían traducidas por teólogos musulmanes, es decir, con sus interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Santo Tomás? Perdón, no sé por qué me sale San Agustín, pero no es. Santo Tomás, ¿qué es lo que hace? Libera a Aristóteles, le quita esas traducciones y esas interpretaciones y lo reinterpreta en la teología católica. Entonces usa a Aristóteles, toda la verdad natural que pudo conocer con su inteligencia, lo usa para poder apoyar la teología que, como sabemos, y lo ha aclarado el Papa San Juan Pablo II, no va en divorcio con la filosofía, van juntas, la fe y la razón son amigas, es decir, van en armonía, no se van peleando, ¿no? Entonces eso es lo que hace Santo Tomás, es una obra colosal, así como decimos, Miguel Ángel, ¿qué obra se mandó en la Capilla Sixtina, verdad? O sea, no fue pequeño, a él le habrá salido fácil y sin embargo le llevó su tiempo y tenía talento, pero le llevó esfuerzo, ¿no? Lo mismo que hizo Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina, lo hizo Santo Tomás de Aquino con la inteligencia. Creó una catedral del pensamiento que apuntaló la teología católica para los siglos. Por eso no se puede descuidar aprender a Santo Tomás en ningún centro educativo católico. De hecho, los papas en todos los documentos lo recomiendan, lo promueven, lo impulsan a Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿tú crees que, suponiendo que ustedes piensen que Dios no existe, ¿verdad? Ustedes son los ateos. Por un ratito nomás. Y yo soy el católico. Entonces ustedes me dicen, no, Dios no existe. Y entonces, ¿qué es lo que dice Santo Tomás? Bueno, resulta que, a ver, ¿cuál será la vía que tomaremos? Resulta que todos ustedes están aquí porque, ¿cómo vinieron a este mundo? Todos ustedes están aquí porque son efecto de una causa, es decir, ustedes no se dieron la vida a ustedes solitos, ¿verdad? Por la mamá y el papá.
¿no? Todos tenemos una mamá y un papá. Nadie vino así al mundo, oh, aquí estoy, aparecí. Todos vinimos porque teníamos papás que nos cuidaron desde que éramos pequeños bebecitos y nos fueron criando hasta que somos ahora quienes somos, ¿verdad? Pero a su vez, mi papá y mi mamá no aparecieron en el mundo así, también como una burbuja, ¡plup! Y aparecieron, sino que ellos también tuvieron alguna causa que les diera vida. ¿Quiénes son las causas del ser de mi papá y mi mamá? Sus respectivos papás y mamás, ¿no? Mis abuelitos. Y a mis abuelitos, ¿quién les dio la vida? Sus bisabuelitos, mis bisabuelitos. ¿Y a mis bisabuelitos? Los tatarabuelitos. Y así. Pero esta cadena no se puede seguir indefinidamente. Necesitamos llegar a los primeros abuelitos de todos. Porque si esta cadena se sigue indefinidamente, nunca encontraremos un principio, y nos dice la inteligencia que no hay un efecto sin causa. Tiene que haber una causa primera que por ejemplo, les digo para darles el ejemplo de lo del efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Tomo este libro, lo agarro y lo rompo en 1000 pedazos, ¡chum! Y esparzo los pedazos al viento, va al viento y se lo lleva. Y viene el padre y dice, ¿quién rompió este libro? Simplemente solito se rompió. Como que no me va a creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien tiene que haberlo agarrado y roto con premeditación y alevosía, como dijera mi papá. O sea, haberlo pensado y hecho, ¿no? Entonces, es mentira cuando dicen, ay, apareció roto. Bueno, sí, apareció roto, pero alguien lo rompió. Todo efecto tiene una causa. Entonces, cuando estamos hablando de los papás y así nos remontamos hasta los abuelitos y demás, ellos también tienen que haber tenido una causa, pero esa causa es efecto de otra causa anterior. Y así, pero este hilo no se puede seguir indefinidamente, tiene que tener un principio, sí. Gracias, hermano. Explica teológicamente cómo, porque mi pregunta va a lo siguiente, por la cuestión de las órdenes mendicantes, ¿no? O sea, cómo viajaron, y a veces es increíble que pues se hayan chutado tanto tiempo en alta mar, ¿no? O sea, y hay una pregunta de una tesis que dice, bueno, ¿qué es lo que movió, qué espíritu movió a estos hombres para poder salir de donde estaban, ¿no? Entonces, claro. El autor nada más menciona como de repasón la Suma Teológica, ¿no? De Santo Tomás. Sí. Y me imagino que lo conecto con lo que está usted explicando, sí, respecto a la explicación pues de ese hálito, de ese espíritu, ¿no? De divino, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si se puede relacionar como que esa venita, ¿no? De cómo se dispersaron pues estas órdenes, ¿no? Porque o sea, también fue de las órdenes de los hermanos predicadores. Sí. O sea, fue como algo históricamente que empata, ¿cómo se puede decir? Que está pues presente, ¿no? Ese Dios, ¿no? Sí. De hecho, bueno, me recordó la carta a los hebreos de San Pablo, ¿no? Por la fe, Abraham partió de su tierra, porque él creía en una esperanza más cierta que lo que ya tenía, porque si no, ¿cómo hubiera dejado lo que poseía por algo que no veía? Por la fe. Y la fe es la que también movió a los misioneros, y la fe es la que nos tiene hoy aquí, ¿no? Con nuestra paleta también, pero la paleta ayuda, ayuda a la fe. Bueno, pero el caso es que sí estamos aquí. El caso es que estamos aquí porque hemos dejado otras cosas, ¿no? Que por ahí nos reclamaban en nuestra casa y dijimos no. Aléjense de nosotros, vamos a estudiar. Pero es muy importante, es muy lindo lo que están haciendo ahora. Bueno, ahora sí que es un comentario al margen, porque dejaron todo para venir aquí
Y bueno, nuestro Señor dice en las Sagradas Escrituras, todo aquel que haya dado un vaso de agua a uno de mis discípulos, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Entonces, cuando uno viene aquí, pues ahora sí que no es decir, no para tener algo material, o sea, no estamos dando una rifa, estamos dando un bien espiritual. Lo viene por amor a Cristo, ¿no? Porque el bien espiritual es arduo, es difícil, o sea, al principio cuesta y cuesta mucho y tengo que dejar otras cosas que a mí me motivan más y lo que sea. Y entonces hago un sacrificio, renuncio para estar aquí y nuestro Señor pues está muy contento, ¿no? Porque he dejado otras cosas que tal vez sensiblemente para mí eran más gratas por estar en algo arduo que me cuesta y sin embargo pues lo hago por Él, ¿no? No lo hago porque me hayan obligado o porque, bueno, lo hago por Él. Y que si Él puede dar tanta recompensa por un vasito de agua que le demos a alguien en su nombre, ¿cómo no nos va a recompensar este pequeño sacrificio que estamos haciendo solamente por Él porque no estamos recibiendo nada a cambio, ¿no? Entonces es algo muy bonito pensar eso. Bueno, entonces eso decía Santo Tomás. Bueno, llegando así, tenemos que llegar a una causa primera. No puede seguir el hilo indefinidamente. Tiene que haber una primera causa que ocasione todos los demás efectos, pero que a ella nadie la haya causado, porque si no, sería un efecto y se sigue la cadena. No puede seguirse así. Tiene que haber un primer principio y esa primera causa que les da el ser a todos los que existen, pero que a Él nadie le ha dado el ser, es Dios. Eso lo pide la sola inteligencia, la sola razón. No puede pensarse indefinidamente en una serie de causas que se remonta hasta dónde o hasta quién. El primero que haya comenzado es el que tiene que ser Dios. Y con eso pues es algo de razón con lo que podemos llegar a un acuerdo con una persona que no comparte la religión o que no cree en Dios. Bueno, decirle, bueno, ¿y tú pensaste alguna vez de dónde vienes? ¿Quién te dio el ser? Bueno, ¿y ellos quiénes? O sea, siempre tiene que haber un primero. Y Adán y Eva, ¿quién los creó? O el primer mono, si creen en el mono, ¿no? O sea, si ustedes piensan en el evolucionismo, bueno, ¿y ellos quién? O sea, ¿quién los hizo dejar de ser monos y ser hombres? ¿Quién les dio ese principio espiritual? ¿No? Si ellos quieren pensar en el evolucionismo, lo que sea. Entonces, la primera verdad es esta. Dios existe. ¿Cómo lo sé? Porque lo puedo probar. Lo puedo probar. Hay muchas personas que dicen, ay, no lo veo. Si no lo veo, no existe. Entonces les diremos, bueno, a ver, ¿tú ves tu corazón en este momento? No lo veo, pero sé que está porque lo siento latir. Sí, pero no lo estás viendo. O sea, sí sientes que late, pero no lo ves. Entonces, ¿tú cómo sabes que existe si no lo estás viendo? O, por ejemplo, ¿no? Ay, bueno, ¿tú cómo sabes que eres hijo de tu mamá y de tu papá? Si no tenemos las pruebas legales y demás, es que creo en la palabra de mi papá y de mi mamá. Sí, bueno, entonces estás creyendo. O sea, todos vivimos de creencia. No podemos creer solo en la evidencia. Es imposible la vida en este mundo solo de la evidencia. Que me digan, ay, a ver, ¿cuánto está el kilo de tortilla? 13 pesos. Sí. Sí, bueno, pero ¿estás seguro? Me lo ha firmado. Tengo que ir a verlo y comprobarlo porque si no, no puede ser. Yo no te puedo creer. Bueno, así no podremos vivir nunca en la vida, ¿no? Si todo lo tenemos que estar comprobando. O sea, entonces, es indispensable para la mínima vida en sociedad que pues que le crea a alguien. Le tengo que creer a alguien de algo, ¿sí? Entonces, eso es punto de partida. Si no creo que Dios existe porque no lo veo, pues no es fe, es evidencia. Entonces no es lo mismo. No, para que sea fe, tengo que creer. Y no estoy creyendo en la palabra de mi vecino que me dice que el kilo de tortilla está a 13 pesos. Estoy creyendo la palabra de Dios, que no miente. Mi vecino me podrá engañar, se podrá haber dormido, lo que sea, pero Dios no. Entonces, esa es una de las pruebas de la existencia de Dios. Hay más pruebas de la existencia de Dios. Si uno ve todas las cosas, por ejemplo, Casa Belén, ¿estaba así hace 5 años? No, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Triste y decaída. No. Pero sí se caía algunas partes, necesitaban pintura, no estaba el piso, no estaba el sagrario, no había muchas cosas hace 5 años aquí. O sea, pasaron 5 años y ahora está así.
En otros 5 años esto tendrá 3 pisos, un ascensor, aire acondicionado por todos lados. Pero el caso es que las cosas con el tiempo cambian, ¿sí? Incluso nosotros. ¿Por qué las mujeres se tiñen el pelo? Porque cambia de color. Cuando eran jóvenes era un color intenso. Y ya que se fue pasando el tiempo, pues ya perdió un poquito la intensidad y ya apareció cabello blanco. Y uno dice, no. Es el símbolo del paso del tiempo. Bueno, ¿eso qué indica? Perdonen que le haga tanta broma, pero también es porque son ejemplos muy concretos. ¿Eso qué indica? Que el tiempo pasó. El tiempo se va como agua en la mano que no se puede retener, ¿verdad? Entonces, las cosas demuestran en sí mismas que el tiempo va pasando. Ahora el aguacate, ¿así se llama? Aguacate. Está así. Pero en un tiempito estará todo triste y sombrío y perderá sus hojas, ¿no? Y así se va renovando. Bueno, entonces todas las cosas que hay en el mundo experimentan cambio. ¿Por qué experimentamos cambio? ¿Por qué experimentamos cambio? ¿No lo han pensado? ¿Qué es lo que pasa sobre nosotros para que nuestro pelo se torne blanco? No escucho, perdón. Estoy medio sorda. Porque todo está en constante movimiento. Exacto, exacto. Todo está en constante movimiento. Todo está en movimiento. Hay 2 clases de movimiento, digo como una anécdota, una cosa para que sepan. Hay 2 clases de movimiento. El movimiento extrínseco, es decir, el que yo hago, tan caminando, recién estaba allá, ahora estoy acá. Este movimiento de traslación es extrínseco, todos pueden ver que lo hago. No me aparecía ya, caminé. Entonces ese movimiento es extrínseco. Y un movimiento intrínseco que es el experimentar el paso del tiempo en nosotros, lo que hace que nuestro cabello se torne blanco, que se vaya cayendo, que las arrugas aparezcan, que ya no tenga tanta fuerza como antes, que se me olviden las cosas, etcétera, etcétera. Todos experimentamos el paso del tiempo en nosotros mismos. Este atril ahora está, pero en algunos años no va a estar más, va a estar todo feo y habrá que poner otro. ¿Por qué? Porque incluso las cosas inmateriales, como ustedes lo pueden ver, o este mismo piso, ha experimentado el paso del tiempo. Está desgastado ahora porque pasó el tiempo y lo corrompió. Entonces, que el tiempo demuestra que hay un cambio, ¿sí? El tiempo es la medida del movimiento. Cuando hay cambio, puedo yo contabilizar el tiempo. Si una cosa se mantiene inalterable, no puedo contar nada. En cambio, cuando una cosa cambia, puedo ver que hay, puedo contar, bueno, antes estaba así, ahora ya no. El tiempo se marca por el movimiento. Entonces, ¿qué pasa con las cosas que ahora están? En un tiempo no estuvieron. Hace 100 años, cuando estaba no sé qué presidente, pues no estaban, ¿no? Ni nosotros estábamos. Y así, indefinidamente, antes de la llegada de Colón a estas tierras, pues no estábamos, evidentemente. Había tribus y demás, pero no estaba aquí la fe, estaba en Europa. Y antes de que estuviera Colón y todos ellos, en la época de los apóstoles, pues ni Colón ni en las ilusiones de nadie. O sea, ¿eso qué significa? Que para que las cosas se den ahora sí, pues en un momento no estuvieron y ahora están. Entonces experimentaron el paso del tiempo. Sin embargo, todo esto que experimenta cambio en sí, como es perecedero, en algún momento tuvo que no estar, ¿no? ¿O el mundo es eterno? ¿Esta tierra es eterna? ¿Qué dicen los científicos? Que no, que hubo un momento que tuvo un origen. De ahí sale la famosa teoría del Big Bang, ¿no? Que bueno, lo que haya sido, en fin, dio origen al mundo. Nosotros decimos, Dios lo creó, los ateos dicen el Big Bang. Bueno, ¿quién tiró el tiro? Ahora sí que... Pero el caso es que el mundo en un momento no estaba y ahora está. Y bueno, ¿y el mundo quién lo creó?
Dios. Si no, ¿quién puede ser una causa proporcional a este efecto? ¿Quién puede? O sea, yo no puedo hacer un mundo. Solamente alguien que tenga unas capacidades ilimitadas puede hacer un mundo como este. Y ese es Dios, ¿no? Entonces son cosas como que de sentido común. Con ellas podemos hablar con una persona que no tiene fe y decirles, bueno, fíjate que hay que llegar a un punto en común para que podamos platicar tú y yo, y es que Dios existe. ¿Por qué? Por estas pruebas, porque, bueno, por la existencia del mundo, por la necesidad de que haya habido una primera causa, sino cómo se explica todo esto. Entonces, cuando llegamos a la conclusión y estamos de acuerdo en que Dios existe, es la primera verdad a la cual se refiere el autor. La segunda verdad, tenemos un alma. ¿Se acuerdan de eso los que han venido? ¿Cómo veíamos, cómo ratificamos o podemos decir nosotros que tenemos un alma? ¿Cómo experimentamos el alma? Uh-huh. Claro, no regresa. Claro. Exacto. ¿Cómo percibimos la existencia del alma? ¿Quién puede decir, ay, siento el alma en mi uña? Ahí está. Yo lo sé. ¿Cómo percibimos la existencia del alma? ¿Cómo sabemos que el alma existe? ¿Cómo yo, Madre Getsemaní, me doy cuenta de que tengo alma? ¿Ustedes la ven? ¿Cómo saben entonces? Por lo que, sí, Didi. Porque cuando alguien se muere, su cuerpo ya solamente es cadáver y no hay vida ahí. Exacto. En cambio, cuando alguien está vivo es porque algo le está dando vida. Exacto. Es lo que acaba de decir Lulu. Sí, hermano, ¿iba a decir algo? Muy bien. Son las dos formas. Hay dos formas, bueno, lo que dijo el hermano por sus manifestaciones. Hay dos formas para probar o comprobar la existencia del alma, aunque no se vea, ni se toque, ni se sienta, ni se huela, ni veamos de qué color es. Bueno, ¿por cuáles son? Porque no es lo mismo tenerla que no tenerla, porque es principio vital. El alma es principio vital. Es lo que da la vida al cuerpo, es el origen de la vida. Mi cuerpito, ahora, por ejemplo, suponiendo, se va el alma, o sea, me muero, pero el cuerpo está todo bien, todo funciona fantástico, nunca tuvo una enfermedad esa monjita. Y entonces, ¿y por qué no funciona? Vamos a hacer algo, le cambiemos el corazón y me ponen otro corazón. No, mejor arreglemos este problema que siempre, bueno, lo que sea, y no, simplemente no funciona, ¿no? El Frankenstein no funciona. Y entonces, ¿por qué? Porque hay un motor que tenía que ahora ya no está. Yo le quito el motor al coche y plum, por más que esté súper sacado 0 kilómetros del taller, no funciona, no hay motor. En el caso del hombre es lo mismo. Me quitan el alma, no funciona, no hay motor. El alma es el principio vital. Por más que el cuerpo funcione perfectamente, las mamás y los papás no pueden darle el alma al niño. Niñito que recién nace y muere por X o por Y, ¿qué pueden hacer los papás para devolverles el almita y hacerlo funcionar de nuevo? Nada, no pueden hacer nada. Ellos con mucho gusto lo quisieran hacer y no pueden. Por eso es muy importante defender la vida, tener mucho cuidado, mucho aprecio por la vida, porque es algo que ninguno de nosotros puede dar, ¿no? Entonces, bueno, el alma es principio vital y aparte, es decir, se nota en que si la tengo puedo vivir y si no la tengo no puedo vivir. Y aparte por sus manifestaciones, porque las manifestaciones del alma son espirituales. El alma es espiritual. Los seres vivos, humanos, tenemos un alma espiritual, distinta del alma del animalito. El animalito tiene un alma sensitiva, simplemente sirve para ayudarlo en sus funciones
en su vida sensible. Una vez que a él se separa su almita de su cuerpito, se va el alma, ¿no? Su alma no es espiritual, simplemente funciona mientras funciona el cuerpo. Con los seres humanos el alma sí es espiritual e inmortal. Una vez creada el alma, ya no muere. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que mi almita es espiritual? Porque tengo efectos espirituales. Si yo no tuviera espíritu, ¿cómo puedo hacer cosas espirituales? Por ejemplo, si yo toda mi vida me preparé para ser gimnasta, ¿verdad? Tengo capacidad pues para hacer muchas acrobacias y cosas maravillosas que no cualquiera puede hacer. Yo no las puedo hacer. Yo no tengo la capacidad que tiene el gimnasta. Entonces, el gimnasta tiene objetivamente una capacidad para hacer ejercicios acrobáticos que no cualquiera. Entonces, los que no tenemos esa capacidad para ser gimnastas decimos, tiene un talento para la gimnasia, tiene un don, tiene algo que yo no tengo. Y ese algo es lo que hace que esa persona pueda ser tan buena en su deporte, ¿no? O todos nosotros somos el 10 en el fútbol, ¿no? O en el deporte que sea, ¿verdad? No tenemos algo que otros sí tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, con el alma pasa lo mismo. Puedo notar que ella está porque puedo hacer cosas porque ella está, que si ella no estuviera no las podría hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de estas manifestaciones espirituales con las cuales me puedo dar cuenta de que tengo un alma es que puedo pensar. Mi perrito, que no tengo, pero alguna vez tuve, Toby se llamaba, ya murió. El Toby, uno le hablaba al Toby y se quedaba así, con cara de cero, Toby, o sea, cero reacción al Toby. Y no me respondía, o sea, yo no dialogaba con el Toby, era un monólogo, porque el Toby no me decía nada. Si me hubiera respondido algo, ahí me hubiera asustado. ¿Por qué? Porque yo sí puedo pensar, el Toby no. Entonces, ahí hay una diferencia entre el Toby y yo. Él se comporta como animal, yo como ser humano. Yo puedo pensar, yo recuerdo dónde dejé mis cosas, ¿no? Bueno, si tengo buena memoria. El Toby no. Enterraba el huesito y a buscarlo luego. Bueno, pero el olfato sí. Pero si yo se lo escondía, vaya uno a saber. O sea, el Toby no podía hacer cosas, él no tenía memoria. El Toby nunca compuso un poema. ¿Por qué? Porque él ni cantó, mucho menos. Se limitaba a ladrar. ¿Por qué? Porque él no tenía de esa capacidad artística. Entonces, demuestra que yo tengo algo que el Toby no tiene. Y eso es una capacidad espiritual que me permite emocionarme ante una pieza de arte. Y se me caen las lágrimas. Y el Toby lo único que querrá será ver si se puede comer o no. O sea, hay una diferencia entre el Toby y yo. Él no aprecia el arte, yo sí. Soy capaz de emocionarme, el Toby no. Soy capaz de recordar, el Toby no. Si yo le digo al Toby, bueno, que de hecho lo hacía porque no era muy obediente. Si pasás por acá vas a ver. Porque se metía a la casa y hacía desastres, así que no tenía que entrar. Entonces la orden era no entrar al Toby. Bueno, si pasás por acá vas a ver. El Toby no lloraba, no decía, ¡ay, qué miedo! No, ¿por qué? Porque él no experimenta emociones, él es animal. Todo eso que, o el Toby, por ejemplo, decía, bueno, ahora voy a ahorrar mis huesitos porque no me van a dar de comer porque me porté mal ayer. Entonces voy a guardar mi huesito porque sé que no me... No, él no ahorraba, vivía del día. El Toby no tenía voluntad, no decía, me propongo ser un perro más guardián mañana. No, es por instinto. No tiene voluntad, no tiene inteligencia, no tiene capacidad artística, no puede apreciar la belleza, no es capaz de emocionarse.
Todo eso que nosotros podemos hacer lo da el alma espiritual, porque el alma del Toby no se lo dio a él, y a mí mi alma sí me lo dio. ¿Qué pasa? Cuando yo soy capaz de hacer cosas espirituales, las cosas espirituales son estables, no son perecederas. Por ejemplo, la verdad, ¿no? Yo conozco una verdad. ¿No les ha pasado a veces? Bueno, a mí me ha pasado mucho, que, en lo particular me cuesta las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando resolvía un problema de matemáticas, pues era la felicidad total. Que decía, ahora entiendo. Y antes no lo entendía. Eso es algo maravilloso que nos pasa cuando conocemos una verdad. Experimentamos alegría porque tenemos un bien espiritual que antes no teníamos. Entonces, conocer la verdad es un bien objetivo y estable. Nadie me lo puede robar. Nadie puede decir, ahora verás, mañana no te acordarás de nada, te robaré todo. No, imposible. Las cosas espirituales no se roban, no se pierden. Una vez que lo aprendí, ahí se queda para siempre. Porque lo espiritual es estable. ¿Esto qué significa? Que no experimenta el paso del tiempo, no se pudre. Mi pensamiento no se pudrió en mi cerebro. Ahí quedó, quietito, nomás limpio siempre, con buen olor. O sea, no experimenta corrupción. Lo espiritual no experimenta corrupción. ¿Eso qué es lo que nos hace decir? Que lo espiritual es imperecedero. No se pierde, no se pudre, no lo carcome el tiempo. Vieron que nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, haced tesoros en el cielo, donde no entra el ladrón ni la polilla corroe, porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Qué dice nuestro Señor con eso? Que donde esté nuestro tesoro, el cielo, no perece, no cambia, no se muda, no se muere, no se pierde. El cielo es eterno. Lo espiritual es eterno. Entonces, esa es la segunda verdad. Tenemos alma. ¿Sí? Bueno, ¿sí están de acuerdo o no? Bueno, ¿son capaces de explicarlo? Bueno, más o menos. Bueno, el caso es que eso se lo pueden explicar a alguien que no crea, ¿sí? Que ustedes con esas armas pueden decir, bueno, mira, desde la sola razón yo te puedo explicar y fundamentar que Dios existe y que tenemos alma. Con que los convenzan de esas dos verdades, pues ya tienen todo. Porque si Dios existe y tenemos alma, ¿cuál es la relación entre Dios y el alma? La religión. Si Dios existe y tenemos alma, hay un lazo que nos une y es la religión. Porque la religión es el lazo, justamente viene del religar, atar, unir. La religión es el lazo que une al alma con Dios. Entonces, si hay Dios y hay alma, hay religión. Y si hay religión y Dios es verdadero, solamente una es buena, porque no somos politeístas, no creemos en varios dioses ahí como creían los griegos, ¿no? Que estaba Zeus y luego Hera era su esposa y después sus hijos fueron Hefestos y no me acuerdo cuántos otros. O sea, nosotros no creemos eso, nosotros creemos que existe un solo Dios, no hay 50.000 dioses en el cielo peleándose. Si hay un solo Dios, solo una es la religión. ¿Para qué va a querer Dios hacer 20.000 religiones si Él es la verdad? Imposible. Si la verdad es una sola, la religión tiene que ser una. Y si Dios existe, tenemos alma, el lazo que nos une es la religión, y esta religión es una, porque Dios es uno, solo una es la verdadera, y bueno, ¿cuál es la religión a la cual Dios le ha dado pruebas de infalibilidad? La católica. Y ahí se acabó nuestra discusión con el ateo. Entonces, eso es simplemente lo que estamos viendo ahorita con el Padre. Hemos llegado a la cuarta verdad. Pero digo, para los que recién se están incorporando a las clases de catecismo, que es muy bueno que lo hagan, pero vengan habiendo leído un poquito
para que cuando el Padre habla, ustedes ya más o menos están manejando el asunto. Porque si no, claro, pues uno se siente medio perdido, como dice el dicho, como turco en la neblina. No sabe para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque nunca leyó nada. Entonces, antes de venir para aquí el viernes que viene, péguenle una leidita para ir siguiendo el hilo lógico conductor del librito, y cuando el Padre hable, pues más o menos vamos entendiendo de qué va hablando, ¿no? Y así podemos también pues ser muy participativos como siempre lo son, porque pues aquí hablan mucho. Lo que pasa es que sí, hay como que tal vez leerlo un poquito más. Y también, bueno, tarea número 1, les voy a dejar tarea. Tarea número 1, leer lo que tienen que leer. Ya me acuerdo de sus caras, así que les voy a pedir la tarea. No. Y tarea número 2, traer a los otros integrantes de nuestros respectivos equipos apostólicos, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar si nosotros sí lo sabemos y ellos no? Tenemos que ponernos a platicar de lo mismo. Entonces, es bueno que todos podamos compartir la fe y el amor por la verdad. ¿Saben ustedes que hay una virtud que se llama la virtud de la estudiosidad? Es la virtud que ustedes están practicando ahorita. Por ejemplo, cuando yo crezco en esa virtud, crezco en amor de Dios, y cuando uno crece en amor de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, viene el cumpleaños de uno y te van a dar un montón de regalos, y uno ve todos los regalos y está bien emocionado y los quisiera abrir todos para ver qué son? Bueno, eso pasa con la virtud de la estudiosidad. Mientras uno más estudia, más quiere saber de Dios, porque más lo ama y más lo quiere conocer, y dice, no espero el momento de poder entender o de aprender más este misterio que hasta ahora yo no conocía, ¿no? Y cuando es así, va y lo quiere compartir con todos. Quiere que todos sepan lo hermoso y maravilloso que encontró en las clases, o en el libro, o en la homilía que escuchó, o en la conferencia o lo que sea, ¿no? Todos, cuando tenemos un bien, lo queremos compartir. Es algo natural en el ser humano. Entonces, por eso, si realmente queremos y amamos la verdad y queremos crecer en el amor de la verdad, vamos a cumplir con la tarea. Vamos a traer todas las personas que puedan, para que ellos también tengan un bien, ¿no? Y puedan crecer en el amor a Dios, como también Él nos permite a nosotros que lo hagamos ahorita.